desde ya les digo, está siendo grabada, pues, para que quede constancia y pues para que la persona pueda acceder si alguien no se pudo conectar. Y con la intención de este espacio, pues a diferencia tal vez del video, es que ustedes puedan participar, que ustedes puedan dar su punto de vista, puedan dar su opinión, al mismo tiempo hasta puedan pues de pronto consultar o tener claridad frente a un tema. Entonces los invito a dos cosas. La primera, pues ustedes tienen el chat del grupo desde el Zoom. Ustedes pueden hacer la pregunta por ahí o si alguno tiene una duda, pues activa su micrófono y hace la pregunta. Esto en todo, pues de que sí, de que vayan participando. Entonces, no siendo más, empecemos la clase. ¿Listo, muchachos? Chicos, les pido, pues, es decir, no porque no puedan participar, sino en pro de que todos nos podamos escuchar y de que pues, no haya interrupciones. Si usted no está participando, apague el micrófono para que de pronto los ruidos que usted está haciendo no se escuchen acá, porque de pronto usted hace el movimiento que están haciendo ahí, lo escuchamos todos. Carlos de Río. Entonces, apaguen el micrófono, cosa de que pues ahí vaya, no haya interferencia más que todo, ¿listo? Entonces, empecemos. Listo, chicos. Entonces, clase de lengua castellana 11, pues, nombre. El tema del día de hoy, los signos de puntuación. Nosotros siempre, pues, creo que a través de todo el bachillerato hemos visto este tema y pues ustedes dirán, no, otra vez vamos a ver este tema. Pues la idea de repetirlo radica siempre en el hecho de que la escritura es un ejercicio que nunca está concluido. Los grandes escritores, ellos mismos reconocen que tienen fallas al momento de escribir, que tienen ciertas falencias, digámoslo de alguna manera, pueden ir mejorando. Y pues más nosotros, me incluyo yo ahí, que somos aprendices de la lengua española y de la lengua castellana. Entonces siempre tenemos que estar en esa constante formación, en esa constante, ¿cómo decir? En ese constante recordar cómo se hace o cómo se utilizan los signos de puntuación. Porque pues a veces nosotros estamos escribiendo y los pasamos por alto, y pues ahí es donde empezamos a tener fallas, donde empezamos a tener ciertos inconvenientes. Entonces, esta clase va a ser en pro de eso, de mirar cómo podemos atender ese tipo de situaciones y que no nos sucedan los escritos. Y ante todo, pues tener claro lo siguiente, o sea, nosotros no somos infalibles, ningún docente es infalible, infalible es que no comete errores, nosotros constantemente o de vez en cuando cometemos ciertos errores. Nos falta una coma, nos falta un punto, nos falta, es decir, algún signo, hasta una tilde. Entonces, tengamos presente eso y que esto es un ejercicio que vamos haciendo constantemente, en el que estamos preparándonos, en el que estamos buscando las herramientas, pues para, la idea es ir mejorando, ¿sí? No es que seamos los más grandes escritores, pero pues no cometamos los errores más básicos que a veces nosotros pues en los que caemos. Entonces, se dice mal. Y pues yo siempre he dicho que como escribimos, muestra mucho de nosotros. Si yo escribo mal, escribo de pronto sin signos de puntuación o escribo con faltas de ortografía, pues eso refleja lo que yo soy. Pues en parte puede reflejar una persona ignorante o en parte una persona desinteresada. Entonces, pues tengámoslo presente para nuestra vida. No lo vean como una clase, pues es una clase, véanlo para su vida, que usted más adelante en una universidad, en un trabajo, que usted traiga un informe, pues le pidan algo de usted y usted entregue algo con malos signos de puntuación o con ciertas faltas de ortografía, dice mucho de usted. Entonces vamos viendo ahí poco a poco. Si tienen, lo que le repito, alguna pregunta, lo escriben por el chat. Si tienen alguna pregunta, interrumpen, abren el micrófono, profe, y yo detengo lo que estoy diciendo y le presto atención.
La clase va a estar, digámoslo, dividida, por así decirlo, en dos partes. Pues, por lo general es presentar nuevamente los signos de puntuación, pero quiero retomar un poquito sobre la importancia de la puntuación, como les decía hincapié anteriormente, porque es importante, porque a veces, digámoslo, entre comillas, se molesta tanto por esto. Entonces vamos a verlo. Y después vamos a ver los signos de puntuación más usados. Yo me di a la tarea de investigar, pues por curiosidad y pues también como para traerlo a la clase. Existen muchos signos de puntuación y a través de la historia los signos de puntuación han evolucionado. Hay signos, hubo un signo de puntuación en un momento histórico que era exclamación e interrogación a la vez. Nosotros no lo conocemos actualmente porque no se usa, pero hubo una época donde se usaba combinado, el signo de pregunta y lo atravesaba el signo de interrogación. Entonces, pues por eso digo los más usados, los que actualmente estamos usando y pues que se siguen usando pues en la lengua castellana. La puntuación. Entonces, aquí me di a la tarea de poner sustantivos y de poner perdón, adjetivos y de poner verbos para entender de alguna manera la importancia de la puntuación. Yo mencionaría en primer momento aquí en el mouse que lo importante en una buena puntuación es el sentido. Cuando yo estoy escribiendo una frase, una oración, un mensaje, no sé, un libro, lo primordial que me ayuda o me favorece los signos de puntuación es a darle sentido a lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo les decía a ustedes esto, dentro de la lengua castellana, es importante entender que la palabra como palabra no sirve si no tiene un significado. De pronto lo expliqué en filosofía alguna vez, pero entender esta idea es entender también de que cuando nosotros decimos algo, una frase, la frase no es frase por lo que se dice, sino por lo que se puede interpretar de la frase, ¿sí? A veces nosotros usamos groserías, de pronto con nuestros amigos o conocidos. La grosería no tiene el mismo significado que tal vez si yo la uso con un desconocido, porque esa es la misma palabra. Entonces, el sentido es algo muy importante en la lengua castellana y en el cotidiano, porque nosotros somos lo que le otorgamos cuando mencionamos esa palabra, ese sentido. El contexto nos da sentido. Igual pasa al momento de escribir. Si yo estoy escribiendo y quiero darle sentido, quiero hacer hincapié en algo, quiero resaltar algo dentro de la escritura, para eso se usan los signos de puntuación. ¿Sí? Si yo quiero expresar solo una idea, la encierro en comillas. Si quiero hacer hincapié solo en esa idea, la pongo entre puntos. De acuerdo a cómo yo le quiera dar significado a esa frase, uso los signos de puntuación. Pues tengamos presente esa primera idea. El sentido, aquí vuelvo y pongo la semántica que yo use para escribir, asimismo uso los signos de puntuación. Los signos de puntuación son mis aliados para darle sentido a la oración. También me sirven para delimitar. Delimitar es qué quiere decir. Es decir, yo puedo tener mucho tema, pero delimito una parte del tema. Delimitar es cortar, delimitar es seleccionar, escoger. Cuando yo estoy hablando de un tema o estoy expresando muchas ideas, yo puedo delimitar con los signos de puntuación. ¿Cómo así? Empiezo con un párrafo general y voy delimitando. Pongo un punto, quiere decir que paso a otra idea, voy delimitando, ¿sí? Una coma ya me delimita una idea principal de otra. Entonces, para eso también son los signos de puntuación. Para aclarar, si yo quiero hacer énfasis, si yo quiero dar sentido, si yo quiero realzar una frase, los signos de puntuación me favorecen eso. El estilo y propiedad. Ustedes van a ver en la, en la escritura, por ejemplo, en este libro de Rayuela, que les comparto, cuando nosotros estamos escribiendo o cuando leemos, uno puede escoger e identificar cierto estilo y cierta propiedad de un autor, porque éste hace hincapié y usa los signos de puntuación de una manera. Por ejemplo, Gabriel García Márquez era reconocido por no usarlos y él generó un estilo de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, hacía párrafos tan extensos en los que no usaba puntos, solo comas. ¿Por qué? Porque él era tan descriptivo que podía durar toda una página en un solo párrafo describiendo, solo comas. Entonces el lugar era así, coma, coma, coma. Yo tengo un libro ahí, si algo la próxima clase, miramos ese tipo de escritura, ese tipo de estructuras literarias en la cual el estilo que propone el autor
por ejemplo, chicos, cuando nosotros también, por ejemplo, usamos otro autor, empieza a darnos ejemplos de poemas en los que ya no usa signos de puntuación, sino solo comas. O, por ejemplo, omite estos puntos. ¿Mm? Ahí empezamos a tener un estilo y una propiedad. También nos sirven para proponer. Cuando se propone, se usan ciertos signos y ciertos elementos que ayudan a que la persona pueda entender mejor el texto. También le da un orden sintáctico, o desde la sintaxis. Quiere decir que si yo organizo las ideas, le puedo dar jerarquía a estas ideas a través de los signos de puntuación. Pongo la idea principal, una coma o un punto aparte, un punto y coma, doy mi siguiente idea, coma o punto, le doy jerarquía a las ideas. Pero si yo expreso todas las ideas en conjunto, sin signos de puntuación, puede generar que haya cierta confusión. ¿Listo? Y pues así mismo terminamos con el organizar. Los signos de puntuación principalmente nos ayudan a organizar las ideas, a organizar lo que queremos expresar. ¿Sí? Estoy haciendo una delimitación, una explicación muy general. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del tipo de escritura que yo necesito emplear, asimismo debo usar los signos de puntuación. Esto quiere decir que si yo me doy a la tarea de escribir de manera escritos literarios, por así decirlo, novelas, poemas, cuentos, fábulas, de pronto los signos de puntuación que yo utilice no son los mismos, o de pronto son los mismos, pero no de la misma manera que tal vez los use en un texto argumentativo, en el cual tengo que estar presente y tener siempre el hincapié de los argumentos, de la idea, del énfasis. ¿Sí? También un texto más literario puedo tener más el sentimiento, puedo tener más en cuenta tal vez la situación, el momento. ¿Sí? En un texto argumentativo no. Puedo estar expresando mi idea, pero no me puede preocupar el momento porque estoy hablando muy general. Entonces, la idea principal de los signos de puntuación es lo que acabo de mencionar. Yo les quise traer este ejemplo, no recuerdo muy bien si lo usé en la clase o lo usaba en alguna clase, pero pues lo traigo a colación en este momento para que nos demos cuenta de cómo es el sentido de las oraciones. Es de Julio Cortázar y dice: si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. El autor propone la frase de esta manera. Él pregunta, ¿dónde debería llevar la coma? Chicos, les pregunto a ustedes ahora, ¿dónde debería llevar la coma? Después de la mujer. Después de mujer. Sí. Después de mujer, sí. Para varios después de mujer. Ay, perdón. Sí. Ah, Perdón. ah. Después de mujer, ¿por qué no antes? Porque si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas. Ah, tiene varios sentidos. Por ejemplo, si pone la coma en tiene, entonces si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. O podría ser, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Dónde debería Entonces, llevarla, Sergio? se pueden las dos, depende a lo que se refiere. Depende de lo que la persona, o sea, De la depende de cómo se decisión. Lo que la interprete. persona quiere transmitir. Claro, chicos. Es decir, ustedes van a encontrar esto en la literatura y es interesante la frase porque Julio Cortázar la propone así. Él no dice dónde va la coma. O sea, él Se no, puede hablar tanto del hombre como de la mujer. en parte Sergio lo propone como en el hecho de que siempre es importante aprender a escribir. La intención de esta frase es ese. Hay que aprender a escribir porque él dice, usted puede ponerla como donde quiera o donde usted sienta la intención. Por ejemplo, lo expreso de esta manera. Si yo fuese machista, yo digo, no, la coma va antes de la mujer. Claro, si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Sí? Porque es mi sentido, es el sentido, es la sintaxis que yo le quiero dar. Pero si yo puedo decir no, pongámoslo después de la mujer, pues ya cambia todo eso. Si vemos, lo que quería mostrar con este ejemplo era la importancia de la puntuación, ¿sí? Esto es un ejemplo, existen muchos, yo quiero, pues, en la próxima clase a ver si puedo traer más, presentarles más, perdón, y mostrarles cómo cambia totalmente el sentido, cómo una frase puede ser alterada. De pronto alguien que esté interesado en estudiar leyes, hay casos
en los que una ley se vuelve inválida por una coma, se vuelve inválida por un punto. Entonces, vamos viendo así poco a poco cómo es importante la puntuación, ¿listo? La frase queda, póngale la coma donde quiera. Y pues falta el punto, yo lo puse sin punto al final, pues con esa misma intención de que cada quien le puede poner la frase o la puede complementar. Listo, ahora sí entramos un poquito más en materia y vamos a ver los signos de puntuación. Chicos, de pronto, como les decía al inicio, ustedes van a decir, profe, pero nosotros lo hemos visto. Hagamos un recorderis. Al mismo tiempo, yo quise mencionar ciertas reglas desde las gramáticas que yo tengo para hacer como ese hincapié en tener en cuenta ciertos, como las reglas que a veces nosotros pasamos por alto. Y que pues tener presente estas reglas nos favorecen a nosotros, pues a cuando estemos escribiendo, como que, ay, de verdad que me dijeron que en este caso va a punto, en este caso no va a punto. ¿Listo, chicos? Vamos bien. El punto final. Pues se debe tener en cuenta estas tres reglas. La primera, se pone, cometí un error yo, se pone cuando, sino se pone cuando se expresa en totalidad el pensamiento. Es decir, yo pongo un punto final cuando he terminado de hablar. Si yo pongo un punto final y sigo hablando de lo mismo, tengo que aprender a combinar los párrafos o está mal empleado ese signo de puntuación. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el texto argumentativo que ustedes más tienden a usar. Ustedes pues casi no son literarios no sé, de pronto algunos sí, pero de escribir historias, poemas, cuentos. Nosotros somos más argumentativos. Hágame un ensayo, hágame un escrito, un resumen, todo esto hace parte de la gama de los textos argumentativos. Les pongo el ejemplo desde ahí. Si yo estoy expresando, no sé, que la teoría de tal cosa funciona de esta manera, no sé, la teoría de la gravedad se me viene a la mente. Y la teoría de la gravedad funciona cuando todo objeto cae al suelo, punto aparte, caen al suelo porque son atraídos. El punto está mal empleado porque yo sigo hablando de la misma idea, puse un punto aparte. Está muy diferente si yo estoy expresando ciertas ideas y las delimito con punto aparte. Entonces yo empiezo expresando cada en todos los objetos, punto aparte, y empiezo explicando otro argumento o otra idea. Entonces la delimitación que otorga el punto final es, determino esta idea, vamos a empezar otra. Pero yo no puedo estar intentando expresar la misma idea poniendo un punto aparte. Ya cuando veo que terminé de expresar o que de pronto se me hizo muy largo el párrafo, quiero seguir hablando de lo mismo, puedo emplear el punto aparte, pero el argumento que sustento después tiene que ser distinto, tiene que ser complementario. ¿Me hago entender, chicos? El punto aparte me finaliza en la totalidad del pensamiento. Segundo, se usan abreviaturas como señor, señora, señorita y demás. Cuando hacemos ciertas abreviaturas, tiene que ir un punto. Por ejemplo, páginas, punto. etc. punto, porque son abreviaturas. ¿Listo, chicos? Aunque el etc. casi no se está usando. Bueno, pero cuando uso una abreviatura siempre tengo que ponerle punto. ¿Listo? Se pone al terminar un título, epígrafe y demás. Si ustedes se dan cuenta, pues yo traté en todas las diapositivas poner puntos siempre. Siempre que termino una frase. ¿Para qué? Una frase, no, perdón, un título. Para mostrar esa regla ortográfica. A veces se nos pasa por alto. Yo pongo un título y lo dejo sin punto. No, todo título lleva punto. Todo epígrafe lleva punto. Es un epígrafe. El epígrafe es un título, una forma de título que acompaña una intención o un sentido que yo le quiero dar al texto. Por ejemplo, les muestro a continuación esto. Esto es Memorias de un adolescente. Ahí debería llevar un punto. El epígrafe es ese. Mi cruel juventud, la única mujer amada. Punto. Ese es el epígrafe. Mi cruel juventud, la única mujer amada. Hace parte de los títulos. Ustedes habrán visto muchos textos literarios, más que todo usando este tipo de herramientas de epígrafes, que son títulos que acompañan al título principal, pero la intención no es renombrar lo que ya está dicho, sino darle otro sentido, darle una intencionalidad. Si yo estoy leyendo esto y leo ese epígrafe, ¿yo qué me imagino que me dice el texto? Chicos, ¿qué se imaginan que les dice a ustedes? Digo, Memorias de un adolescente, mi cruel juventud, la única mujer amada. ¿Qué sienten Que ustedes de solo qué ama trata el una. texto?
¿Cómo? Que solo amo a una. ¿Vale? ¿Qué más? Yo digo que lo mismo que Slava, que cuando joven solo estuvo como con una mujer. Como ¿A todos qué los le suena hombres. mi cruel juventud? Es ¿A que como fue que, algo duro? es ¿De pronto tuvo una mala experiencia con ella o algo? Mm. Sí, sí, exacto, o como, sea, como que amó a solo una persona, pero como que no fue en como, su bueno, juventud le hizo daño, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces tengamos presente muy bien, o sea, no vamos a discutir ahora eso, sino quiero que entiendan el sentido del epígrafe y los signos de puntuación, ¿listo? En este caso, pues el epígrafe nos muestra, nos introduce al texto y lleva punto. Pues aquí porque signos de exclamación no lo tiene, pero yo hago la aclaración de que debería llevarlo en el caso que no tuviera los signos de exclamación. Puntos suspensivos. Nosotros los mal usamos. Yo me considero una persona que también los usa mal. ¿A qué hago referencia? Yo termino una frase y, por ejemplo, chateando, yo escribo 3 puntos suspensivos. No sé por qué se me convirtió en una costumbre y muchas personas la tienen. Yo me he dado cuenta que cuando estoy chateando con alguien o alguien me escribe, siempre usa los puntos suspensivos, porque los usamos mal. Se debe tener en cuenta, ¿para qué es un punto suspensivo? Para indicar que no se dice algo que se sobreentiende, ¿sí? Si yo estoy haciendo alusión a algo, voy a adelantar y a retroceder la diapositiva. Yo puedo usar en este caso, estos son ejemplos, digo yo, más vale el diablo por viejo, pongo sus puntos suspensivos, esto es un escrito literario. ¿Por qué lo uso? Porque alguien puede complementar la frase, porque se sobreentiende la intencionalidad. Entonces, ¿saben la frase, chicos? sí, más sabe el El diablo por diablo viejo por que viejo que por... por sabio. Por diablo. La frase es, Ah, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Me lo sé perfectamente. ay, Listo, chicos, pero démonos cuenta, o sea, esto, o sea, ¿sí? El punto suspensivo da por entendido, debe usarse cuando yo quiero dar algo por entendido, ¿sí? O el otro dicho, dime con quién andas, bueno, ya, te diré quién eres, ¿sí? O sea, esa es la intencionalidad, indicar algo que se sobreentiende. No simplemente son en los dichos, ¿sí? Si yo estoy haciendo un escrito literario y estoy explicando el sentido, no sé, de una historia, toda la historia llevo diciendo un ejemplo, que mi amada es una infiel y una desgraciada, yo puedo terminar, ella es una infiel, puntos suspensivos, ¿sí? Porque pues voy a entender que todos los sentimientos que ya he dicho se sobreentienden aquí, en este final que quiero dar, ¿sí? Son ejemplos que les puedo yo citar para que entendamos. Muchos autores también usan, como lo veremos en el segundo punto, para indicar una pausa de duda, sorpresa, lástima y demás. Es decir, los puntos suspensivos también tienen esa intencionalidad. ¿Sí? Aparte de decir algo que se sobreentiende, me generan una pausa, duda, como si yo intentase hablar con el lector. O sea, yo me pongo en la posición de escritor y quiero generar a mi lector ese tipo de sentimientos, ese tipo de dudas. Uso los puntos suspensivos. ¿Sí? Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, yo di, vaya solución. ¿Sí? Ahí, más que de pronto explicar, estoy dando como digamos así, ese espacio al lector de entender como que es una solución muy mala, ¿no? Vaya solución. ¿Mm? Porque como que, pues, mira a ver si eso es bueno o no es bueno. Da esa sensación. O sea, uso los puntos suspensivos para generar eso, una duda. ¿Mm? ¿Será que fue él? Puntos suspensivos. Genero esa duda o sorpresa. Y pongo suspensivos porque es uno largo, ¿sí? O lástima, o también, ¿sí? Siempre que pueden indicar. Dicen ciertos escritores, ahí sí ya cada escritor con su... Los puntos suspensivos son otra forma de signo de exclamación. En esta parte quiero hacer hincapié, es decir, no reemplazan a la exclamación, pero sí complementan a la exclamación. Cuando una exclamación es muy larga, puede usar los puntos suspensivos para no escribir y todo el por ahí, no, uso puntos suspensivos. Uy, no más que sacó la clave. Tercero, para expresar tartamudeo en el escrito. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Entonces, el autor, pónganse ustedes como autores, nosotros como autores queremos expresar ese tartamudeo. Entonces yo digo, érase una vez un señor que vivía en la ciudad, pero no, no era un señor, ni era una ciudad,
era una vez una señora, pero no era señora. Es decir, es generar esas pausas intermedias frente a una intención que yo quiero expresar. ¿Sí? Expresa como ese tartamudeo, como esa falla intencional de la escritura. ¿Sí? Es decir, en eso que acabamos de ver no hay mucho argumento, pero sí hay unas fallas, unos tartamudeos, unas pausas que nos pueden expresar cierta problemática. Cuarto, se escribe para indicar que se omite algo del inicio o del final. Esto es muy importante, ustedes que manejan mucho texto argumentativo, les doy este ejemplo. Y ese fue nada más que el principio de la historia. Lo pongo entre puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque quiere decir que antes de esa I hay un complemento y después de historia también. Cuando ustedes hacen o quieran referenciar a algún autor y de pronto a ustedes les gustó solo una frasecilla, ¿sí? El autor, ustedes pueden citar a ese autor en el texto argumentativo entre puntos suspensivos. Obvio, principales las comillas, pero siempre entre puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el punto suspensivo me indica que hay una frase o hay una idea antes y una idea después, pero la persona que está citando solo usó esa línea o esa frasecilla. ¿Listo? Tengámoslo muy presente cuando ustedes estén citando. ¿Por qué? Porque hay muchos que ponen la idea del autor, no la ponen en puntos suspensivos. Eso da a entender de que el autor dijo eso, y no, porque le falta por lo general falta alguna idea. ¿Listo? Ténganlo muy presente, chicos. Vamos a ver si alcanzamos a ver este. Los 2 puntos. Se debe tener en cuenta que se usa después del saludo de las cartas o solicitudes, manifiestos y demás. Entonces, lo vemos a continuación. Querida madre, 2 puntos. Estimados docentes, 2 puntos. Directivas de tal cosa, 2 puntos. ¿Sí? Los 2 puntos son una etiqueta que se ha establecido en ciertos escritos para dar hincapié y realce a que las personas citadas antes de los 2 puntos es alguien de importancia, ¿sí? Entonces tengámoslo muy presente, como lo dice acá, cartas, solicitudes, manifiestos y demás. Ante una cita textual, entonces, volviendo un poquito a los puntos suspensivos, yo puedo poner 2 puntos, abro comillas, uso 3 puntos, uso los puntos suspensivos, escribo la cita, cierro, vuelvo y pongo mis puntos suspensivos, cierro comillas. Es decir, los 2 puntos me hacen una pequeña introducción dentro del texto. Esa es la intención cuando digo antes de una cita textual. Yo puedo poner 2 puntos y digo, esto lo expresa fulano de tal, como lo vamos a continuación. Dice, afirmó Dolores, eso ya lo sabemos. Estoy citando a Dolores, no sé quién es Dolores, hace parte de un texto literario, pero los 2 puntos me hacen esa introducción, ese hincapié, esa entrada triunfal de la persona que yo estoy citando. En el texto argumentativo que ustedes manejan, yo digo, como dice, no sé, Newton, 2 puntos, la ley de la gravedad no es muy buena, o como dirá Galileo, todos los movimientos oscilantes no funcionan de la misma manera. En fin, dependiendo como ustedes quieran citar. Por ejemplo, ustedes están haciendo un escrito político, ¿sí? Ustedes quieren sustentar la idea de algún autor político. Igual, 2 puntos, comillas, escriben lo que dice el autor. Como dice el presidente Duque, 2 puntos, lo que dice nuestro querido presidente. Tercero, después de una proposición de carácter general a la que le siguen los pormenores o detalles. Estos fueron los asistentes, 2 puntos, Andrés, Juan y Felipe. Cuando estoy haciendo una oración y en la oración mencioné antes toda una proposición, todo un argumento, pero quiero citar dentro de ese argumento ciertos pormenores o ciertos detalles. Ustedes están presentando su proyecto SENA o algún proyecto, explican todo el proyecto y para eso vamos a necesitar 2 puntos, tal y tal cosa. Son detalles mínimos que yo no puedo entrar a explicar de manera independiente, sino los expongo de manera general dentro de mi escrito. Chicos, voy a dejar hasta ahí, me faltan otros signos de puntuación, pero el tiempo se está acabando. Entonces voy a hacer el llamado a lista. Ay, no me chica, que viene el chat. Después de mujer. Ah, bueno, Cristian, gracias. Y voy a terminar con eso. Uy, se conectaron varios. Chicos, la idea es que nos conectemos a tiempo, ¿bueno? Alonso, Cuervo, Sergio Andrés. Presente. Bien, Checho. Chicos, si no pueden activar el audio, me escriben por el chat y yo estoy pendiente. Barrera.
Barreras Lava, Presente. Barreto, Uribe, Presente. Bautista Molina, Presente. muy bien, Beltrán Cifuentes, Paula Mariana, Ya. Beltrán no está, Profe, ya no tiene internet. igual reporto que no está, sí, yo entiendo Laura, pero la va a reportar que no está, ¿vale? Bolívar García, Catalina, Presente. muy bien, y trago Cabra Roy, Roy no está, Roy sí está, pero no responde, lo perdimos, bueno, ahí luego conectado, pero no contesta. Camacho Mejía, María Camila, Presente. gracias Camila. Cepeda González, Michelle Natalia. ¿Por qué me dicen Michael? Yo Presente. tengo un niño que Michael. hay un niño en 10-2 que se escribe Michelle, así, y él se Ay, llama no, Michael, mal ahí. Michael. o se escribe Michelle, el nombre de él se escribe Michelle. Michael. Se escribe Michelle. Michelle, no, mal ahí. No, Ubiedes Acosta Gabriela, Ella Michael. tampoco tiene internet, teacher. listo. Díaz Casallas, Cristian Steven, Presente. listo Cristian. Enríquez García Harrison, Philip, Presente. bien Philip. Muy lindo. Presente. García Velázquez, Luis Alejandro, Presente. Luis Alejandro, Presente. listo. Presente. Jorge Presente. Venegas, Valentina. Chicos, porfa. Presente. Listo. Malavera, Méndez, Daniel Presente. Alejandro. Presente ahí. Listo. Mora Gómez, Laura Sofía. ¿Mora no está? Yo no la veo. No está. Nieto León, Paula Gabriela. Presente. Muy bien. Ortiz Forero, Valentina. Presente. Párraga Posada, Cristian. Roy, ya me di cuenta que está, pero no estaba en clase. Ay, Dios mío, Roy. ¿Dónde estaba? En el baño. Perdomo, Solaque, Lina Alejandra. Listo. Pinzón Runza, Natalia. Perdomo no está, ¿no? Presente. ¿Perdomo sí está? Ah, no, fue Natalia la que respondió, listo. Ramírez Díaz, Tania Caterín. Caterina acaba de responder por el chat. Rey Díaz, Laura Estefanía, ya la vi. Rincón Cortés, Dylan Felipe. Dylan Felipe. Presente. Muy bien, Dylan, gracias. Rodríguez Fajardo, Sergio David. Rodríguez, no lo veo. Roy, estuve hablando. Sí, Roy, tranquilo, ya. Rojas, Juan Manuel. Está. Presente. Rosso, Marta, Luis Felipe. Rosso sí está. Presente. Lo vi por ahí. Sabogal Carrillo, John Anderson. Presente. Y Carrillo Laura Valentina está, pues su hermana está. Presente. Listo. Sánchez Malagón, Dubán Felipe. Presente. Bien. Sierra Rico, Miguel Ángel. ¿Miguel no está? ¿Sierra no está? No. Listo. Soracipa Jaramillo, Laura Sofía. Soracipa, ¿está o no está? No está. Listo, Soracipa no está. Torres Vargas, Kevin Santiago. ¿Torres tampoco está? Torres. Listo, no está entonces. Villarraga Reyes, Jason Andrés. Y Zuluaga Fonseca. Presente. Zuluaga sí está. Listo, chicos. Entonces, ya se va a acabar la videoconferencia. Que tengan muy buen día y que Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión. Bueno, a la próxima clase veremos. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, profe, gracias. Se acabó, pero Profe, dígame. ¿usted de casualidad tiene cuadernos? No, que nadie. ¿No? No, señores. bueno, Acuérdense, pues, ustedes tendrán presente que yo recojo y entrego casi hasta el mismo día.